Buenos días, espero que todos estén bien. Vamos a desarrollar esta función f de x igual al logaritmo neperiano de x, pero tenemos que tener presente de que esta función de x lo vamos a evaluar con relación a, pero esta a puede ser cualquier valor, puede ser si es 1, ya nosotros sabemos que vamos a tratar sobre la serie de Taylor, pero si fuese 0, ya sería la serie de McLaurin. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en este caso vamos a evaluar x en el valor que le dimos a la a, que viene siendo 1. Entonces decimos, en la función, en el primer término, nosotros vamos a tener con que f de 1 va a ser igual al logaritmo neperiano de 1. Nosotros sabemos que ese valor viene siendo igual a 0. Entonces proseguimos al siguiente término. ¿Cuál sería ese siguiente término? El f de prima. Es decir, vamos a derivar esa primera función. Entonces decimos, bueno, función prima de x va a ser igual a ¿quién? En este caso, nosotros vamos a derivar el logaritmo de x, el logaritmo neperiano de x. Pero ¿cuál sería la derivada de ese logaritmo neperiano de x? 1 sobre x. Entonces, de acuerdo a esto, pero en este caso, nosotros podemos hacer lo siguiente para poder tener el tercer término. ¿Por qué? Porque pudiéramos decir que entonces 1 sobre x, que es la derivada de la función del logaritmo de x, nosotros, de esta función logaritmo de x, nosotros sabemos que esto sería una potencia de base x elevándolo a la menos 1. Acuérdense que aquí el exponente es más 1. Si nosotros lo pasamos en el numerador, pasaría a ser el exponente menos 1. Ahora, ¿qué sucede con esto? Bueno, nosotros vamos a hallar la tercera, en este caso, el tercer término, pero vamos a obtenerlo al nosotros derivar la primera derivada. Si nosotros tenemos aquí con que x está elevado a la menos 1, vamos a hallar la derivada de esa primera derivada. Entonces nosotros pasamos ese menos 1 que multiplicaría a la variable x. Pero recordemos que ese menos 1 nosotros le vamos a restar un menos 1. Entonces, ¿qué vamos a obtener? Vamos a obtener un menos x elevando los signos iguales. Recuerden que signos iguales, nosotros mantenemos el signo y sumamos y tendríamos un menos x al cuadrado. Ya aquí nosotros tendríamos el segundo término, la segunda derivada de la función como tercer término. Si nosotros evaluamos, tenemos con que la x es igual a a, pero a vale 1. Entonces nosotros al evaluar tendríamos con que esto sería, si sustituimos a x por 1, tendríamos menos 1. Lo pondríamos nuevamente, lo vamos a organizar de la siguiente forma. Colocamos este x al cuadrado, cuyo exponente sería positivo. Si lo evaluamos, decimos menos 1 sobre ¿quién? Sobre 1 al cuadrado. Y sabemos que 1 al cuadrado es 1, y 1 entre 1 nos daría menos 1. Ese valor sería menos 1, ¿ok? El valor de menos 1 evaluándolo cuando a vale 1. No sé si ustedes pueden volver a entenderlo, yo lo voy a repetir, yo no tengo ningún problema, tenemos el menos 1, aquí para derivar, nosotros lo colocamos en esta condición más fácil. Pero en este orden para evaluar, nosotros lo arreglamos y lo volvemos a poner en la situación original, en la cual nosotros decimos que este x a la menos 2 pasa para acá en el denominador con un positivo exponente. Si nosotros evaluamos, decimos 1, pero en lugar de la x ponemos un 1 al cuadrado. Ya nosotros que sabemos que es positivo, no se les olvide, es positivo, al cambiarse al denominador, entonces tendríamos menos 1 porque ese menos le corresponde, pero tendríamos menos 1 entre el 1 positivo, nos va a dar un menos 1. Eso vendría siendo el valor que tendríamos por lo pronto cuando estamos evaluando cuando estamos evaluando la función de esa segunda derivada, pero en este caso nosotros estaríamos colocando el 1, pues, sustituyendo la x por el 1.
Entonces, bueno, ya nosotros tenemos ese valor. Pasamos a lo siguiente. Pasaremos a derivar entonces, en este caso, hallar al cuarto término, pero hallando la tercera derivada de la segunda derivada. Ya nosotros sabemos que en esta condición lo derivamos mucho más fácil. Si ponemos el menos 2, este menos que está aquí, lo vamos a multiplicar por ese menos 2 que acompaña a la X. Pero recordemos que esa X está elevándolo a un menos 2 y le vamos a colocar un menos 1. Le vamos a restar un menos 1. Entonces, ¿qué sucede? Que en este caso, prosigo aquí, porque aquí tengo esto ocupadito. Bueno, proseguimos aquí. Y decimos entonces, menos por menos vendría siendo más. Tendríamos más 2x, elevándolo, signos iguales. Nosotros vamos a proceder a sumar, tenemos a la menos 3. Si nosotros ya tenemos esta tercera derivada, entonces si evaluamos cuando a vale 1, al evaluarlo nosotros lo colocamos, ponemos aquí de nuevo el 1 sobre, el 1 no, recordemos que tendremos aquí un 2 por un 1. ¿Quién es este 2? Este que tenemos como coeficiente. Pero lo que es la variable que está, su exponente negativo, en el denominador pasará a un exponente positivo. Entonces sería un 2 por 1, sería 2. ¿Sobre quién? Sobre tu x al cubo positivo. Si lo evaluamos colocando con que x vale 1, entonces serían 2 entre 1 al cubo. Ya ustedes saben que toda base que sea 1, elevándolo a la enésima de cualquier número natural, nos va a dar exactamente un 1. Entonces tendríamos 2 entre 1, nos va a dar 2. Aquí lo vimos. 2 entre 1, 2. Ok, ahora vamos, ya sabemos nosotros que nuestro primer término vendría siendo ¿quién? La función original. Este sería nuestro primer término. Nuestro segundo término sería la primera derivada. Nuestro tercer término sería la segunda derivada y el cuarto término sería nuestra tercera derivada que deriva la segunda derivada. Y el quinto término, vamos a colocarlo de una buena vez, nosotros vamos a colocar, bueno, ¿qué tenemos? Tenemos, la primera derivada, segunda derivada, tercera derivada. Vamos, la cuarta derivada. La cuarta derivada de f de x sería igual a ¿quién? Esa sería la cuarta derivada. Bueno, colocamos con que 3 por 2. Primero, el 2 multiplicará al menos 3. El 2, perdón, que no lo había colocado bien. El 2 me multiplica al menos 3. Y ese menos 3 multiplica la variable cuyo exponente es menos 3 menos 1. Recordemos que cuando estamos derivando le restamos un menos 1. En ese orden de ideas nosotros vamos a tener lo siguiente. Nosotros tenemos entonces con que esto sería más por menos, tendríamos menos 2 por 3, tendríamos menos 6. X a la menos 4. ¿Ok? A la menos 4. Hacemos la misma operación y vamos a tener entonces ¿qué? Bueno, aquí tenemos menos 6x a la menos 4. Esta vendría siendo exactamente nuestra cuarta derivada de la tercera. Ok, entonces si vamos a evaluar con el 1, sabemos que vamos a poner 6. 6 negativo sobre un x elevándolo a la 4. Sabemos que si sustituimos el 1 elevándolo a la 4 me sigue dando 1. Entonces yo voy a tener menos 6, porque recuerden que aquí, en este, nosotros lo vamos a sustituir por un 1. Un 1 elevándolo a la 4 me va a dar un 1. Si digo menos 6 entre este 1, me tiene que dar el menos 6. Eso es para no tener que copiar mucho, porque la verdad es que estoy haciendo esto para que puedan entender el desarrollo de lo que nosotros estamos haciendo. Ya tenemos el primer término, segundo término, primer término, lo tenemos aquí. Primer término. Segundo término, la primera derivada de esta función. Tercer término, la segunda derivada de la primera derivada. Cuarto término, la tercera derivada de la segunda derivada del tercer término. Esta vendría a pasar al cuarto término.
el quinto término. Tenemos entonces nosotros aquí lo que vendría siendo la cuarta derivada. Ahora vamos con el sexto término, que vendría siendo la derivada, la quinta derivada, aquí lo ven, ¿de quién? De la cuarta derivada. ¿Cómo lo hacemos? Recuerden, vamos a hacerlo de una buena vez aquí para que ustedes lo puedan observar. Si yo tengo que derivar esto, recuerden que nosotros tendríamos que multiplicar el menos 4 por el menos 6. Esto me tendría que dar un más 24. Menos por menos sería más y 4 por 6 serían 24x, pero yo tengo un elevándolo a la menos 4 y a ese le voy a restar un menos 1. Entonces esto me va a dar un 24. Quiero que lo vean bien porque algunas veces uno grabando no colocamos bien, sino que sale la mano. Tengo el 24, pero va a ser ¿qué? ¿Sobre quién? Sobre un x a la 5 positivo. Recuerde que aquí los signos iguales me tendría que dar un x elevándolo a la 5, a la menos 5, perdón. Pero si yo lo voy a buscar su inversa, nosotros sabemos que su variable pasaría a tener un exponente positivo. Esto es para no tener que escribir tanto. Entonces eso significa que yo tendría 24 dividiéndolo entre 1, elevándolo a la 5, y eso se sobreentiende que esto es un 1, sería entonces 24 entre 1, me daría 24. Entonces, en estas 5 derivadas que pude realizar, pasamos a tener 6 términos. Como yo le estaba expresando, este sería el quinto término, y este sería mi sexto término, este que está aquí, lo indicamos. Bueno, en ese orden de ideas pasamos a expresar lo que vendría siendo la definición de Taylor, porque ya tenemos los términos. Entonces, al nosotros tener todos estos términos, vamos a tener presente de que podemos expresar estos valores. Por ejemplo, el factorial de 24, me disculpan por la cámara, el factorial de 24 viene siendo 4 factorial. El factorial del menos 6 viene siendo en este caso 3 factorial. Y el factorial del 2 vendría siendo 2 factorial. Bueno, ¿por qué lo expresamos aquí en forma de factorial? Porque estos van a coincidir con los términos. Fíjate, aquí nosotros tenemos el sexto término, pero nosotros tenemos en este caso que cuando lo vayamos a organizar, ustedes se darán cuenta que tenemos que ir de la mano con el n factorial. El n factorial que vendría siendo lo que está en el denominador que divide a la fórmula. De todas maneras, ustedes lo van a poder observar en la práctica. Nosotros tenemos que recordar que la fórmula vendría siendo, tenemos nosotros la función f de x va a ser igual exactamente a la sumatoria cuando n es igual a 0 hasta infinito. ¿Lo están observando? ¿Qué vamos a tener nosotros? Bueno, la función cuyo exponente serían las n derivadas, no sería exponente, perdón. Este sería función a su n derivada, porque nosotros vamos a derivar de acuerdo a lo que nosotros queramos, vamos a querer expresar en la serie, pues. En función de a, y esto se va a multiplicar por x menos a elevándolo a la n sobre n factorial. Por eso que cuando yo voy a convertir este 24 a 4 factorial, es precisamente para que pueda coincidir de acuerdo a la fórmula que yo tengo. Recuerde que aquí sería x menos 1, elevándolo a la posición que nos corresponda. Entonces, vamos a desarrollarlo. Y en ese orden de ideas, nosotros vamos a colocar cómo se va a diseñar, a diseñar estos términos, pues, de acuerdo a la fórmula. Tenemos con que la función vendría siendo entonces la que nosotros hemos podido evaluar, del logaritmo neperiano, evaluado en 1, nos tiene que dar 0. Eso vendría siendo el primer término. Pero vamos a expresar esta función de acuerdo a los términos como nos los indica su definición. Tenemos nosotros f de x, y esa f de x sería igual al primer término f de a. Y eso a su vez se va a sumar ¿a quién? A mi primera derivada
de f de a por el producto de x menos a elevándolo a la ¿qué? A la 1. A la 1. Aunque se sobreentiende, vamos a colocarlo para que no se me vayan a perder ustedes. Sobre un factorial. Luego ya eso también nosotros lo tenemos, solo que lo vamos a sustituir. Luego pasamos ¿a quién? A mi segunda derivada. ¿De quién? Evaluado en a, de mi x menos a, elevándolo, en este caso sería el cuadrado, sobre 2 factorial. Pasamos entonces a más la tercera derivada de la función evaluada en a por el x menos a elevándolo al tercer término sobre el 3 factorial. 3 factorial, no quiero impedir su visualización. Lo que pasa es que la cámara no me ayuda. Mas, sin embargo, proseguimos. Y así sucesivamente, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir en este orden de ideas. En este caso, entonces proseguimos. Decimos, bueno, la función es mi logaritmo neperiano de x. ¿Igual a quién? ¿Quién es mi primer término? Habíamos mencionado que mi primer término vendría siendo cuando evaluamos en 1 esa función y nos tiene que dar 0 porque el logaritmo neperiano de 1 nos va a dar 0. Eso vendría siendo el resultado. Luego pasamos a la primera derivada que nosotros tenemos con que va sustituyendo valores. Nosotros tenemos que la primera derivada vendría, nos dio ¿cuánto? Nos dio 1. Nos dio menos 1. En este caso vamos a colocarlo entonces, como recapitulando nuevamente, porque a veces que hay alguna distracción de un modo u otro, nosotros teníamos que tener presente que cuando vamos a derivar ese logaritmo neperiano nos va a dar 1 sobre x, pero si nosotros evaluamos con el valor de x, que es igual a pero a te vale 1, 1 entre 1 nos tiene que dar un 1 positivo. Entonces, en ese orden tendríamos nosotros 1 sobre mi 1 factorial por mi x menos 1 elevándolo a la 1. Luego pasamos al segundo término, que sería entonces en este caso la segunda derivada. Pero la segunda derivada del tercer término, que tenemos como valor entonces el menos 1. Entonces por eso es que lo tenemos acá, el menos 1. Entonces tendríamos exactamente en este caso, porque estamos aquí en el primero que nos dio 0. En el segundo término, que lo tenemos positivo. En el siguiente nos va a dar, que vendría siendo el tercer término. Ok, nos viene dando a nosotros que vendría siendo la segunda derivada, el menos 1. Por eso lo tenemos acá. Entonces sería 1 sobre 2 factorial, que sería mi tercer término, y por el producto de x menos 1 elevándolo al cuadrado. Pasamos entonces a escribir, fíjense, tenemos 1 sobre 2 factorial por x menos 1 elevándolo al cuadrado. Entonces pasamos a nuestro cuarto término, que vendría siendo exactamente, porque hay veces, positivo, ¿bien? Entonces tenemos aquí más. Entonces tendríamos, pero habíamos mencionado que ese valor del cuarto término es 2 y lo podemos expresar como un 2 factorial. Yo se los había especificado en la parte anterior. Todo esto sobre 3 factorial, que vendría siendo el que le corresponde x menos 1 elevándolo al cubo. Entonces tendríamos aquí nuestro primer término que es 0 y lo estamos haciendo aunque no vale nada porque es 0, cuando lo tengamos que expresar, ese 0 deja de estar allí. Y luego tenemos nuestro segundo término, nuestro tercer término, nuestro cuarto término. Algo que es relevante es visualizar los signos. Aquí tenemos positivo, luego pasa negativo, positivo, para posteriormente en el primero, segundo, tercero, cuarto término, si pasamos para el quinto término, vendría siendo negativo. Y sí, lo podemos
comprobar porque evidentemente nos dio menos 6. Pero el factorial de menos 6 vendría siendo en este caso 3 factorial. 3 factorial sobre el cuarto factorial. Por el producto de x menos 1 elevándolo a la 4. Proseguimos. Entonces aquí, en este caso tenemos primer término, segundo término, tercer término, cuarto término, el quinto término y pasamos al último término, que vendría siendo el que en donde 4, el valor que obtuvimos al derivar la quinta derivada, que nos dio 24, su factorial viene siendo 4. Y ese factorial lo podemos comprobar porque fíjense, si nosotros multiplicamos 1 por 2, 2 por 3 serían 6, 6 por 4 factorial vendría siendo 24. Por eso que 24 su factorial es 4. Eso lo explicaremos yo en otro video, pero multiplicándolo por x menos 1 elevándolo a la 4. Pasamos a que es positivo y decimos 4 factorial sobre el quinto factorial por x menos 1. X menos 1, fíjate, 4 factorial sobre el quinto factorial de x por x menos 1 elevándolo a la 5. Y podemos poner más porque esto es infinito. ¿Okay? Entonces, fíjate, volvemos a recapitular. Tenemos el logaritmo neperiano, en el cual, es decir, la función inicial, el cual el primer término nos dio 0, más el segundo término es 1 sobre un factorial de x menos 1, elevando a la 1, que se sobreentiende, menos 1 sobre 2 factorial por x a la menos 1, elevándolo al cuadrado, más 2 factorial, ya ustedes saben por qué, porque estoy expresando esos valores cuando estamos evaluando a en a, que vale 1, entonces nos da 2, el valor de 2, que fue ese término, entonces el C2 es igual a 2 factorial sobre 3 factorial, que vendría siendo la posición que va ocupando, porque fíjate que ese n factorial coincide con el exponente. 2 factorial sobre 3 factoriales por x menos 1 al cubo, que coincide con el 3 factorial, menos 3 factorial, como ya yo les había dicho, vale 6, su valor factorial serían 3 factorial sobre 4 factorial por x a la menos 1. Esto es como para nosotros poder tener, al simplificar, tener mayor exactitud en cuanto a la expresión de estos valores. Por x menos 1 elevándolo a las 4 coincide con el 4 factorial, más 4 factorial sobre 5. Recordemos que el 24, que fue el valor cuando estamos evaluando esa última derivada, que es la quinta, a nosotros nos va a dar 24, pero ¿cuál es ese factorial de 24? 4 factorial sobre 5 factorial. Por x menos 1 elevándolo a las 5. Esos dos, n factorial coincide con n, que vendría siendo el exponente de este binomio, más infinitamente, porque se continúa. Vamos entonces a expresarlo de la siguiente manera. Tenemos el logaritmo neperiano de x. El 0 no lo vamos a seguir colocando. Vamos a colocar entonces 1 entre 1. Sabemos que nos va a dar un 1. Multiplicándolo por x menos 1, nos va a quedar x menos 1. X menos 1. ¿Ok? Menos un medio sobre 2 factorial por x menos 1 al cuadrado. Aquí podemos colocar más 2 factorial sobre, aquí lo agregamos, lo acomodamos como mejor nos parece, podemos colocar 3 por 2 factorial. Así de sencillo, por x menos 1 elevándolo al cubo. Luego colocamos aquí menos 3 factorial y agregamos lo mismo. Decimos 4 por 3 factorial por el x menos 1, me disculpan la posición, elevándolo al 4, más 4 factorial sobre 5 por 4 factorial por x a la menos 1 elevándolo a la 5. Entonces quiero que vean que está muy fácil. Lo repito para que no se queden. Aquí yo eliminé el 0, lo puse, bueno, lo quito y coloco sencillamente la expresión que me da aquí en este segundo término. Luego paso acá,
tengo menos un medio por un x a la menos, o por un x menos 1 elevándolo al cuadrado. Más, aquí acomodé el factorial. ¿Para qué? Para poder simplificar, 2 factorial con 2 factorial. Entonces, aquí también lo pongo de acuerdo a mis necesidades. Yo tengo 3 factorial, puedo poner 4 por 3 factorial. Simplifico 3 factorial con 3 factorial. Luego paso aquí a mi 4 factorial sobre 5 por 4. 5 por 4, ¿por qué? Porque necesito sencillamente que me coincida el factorial 4 y ya. Y luego, así sucesivamente, lo podemos volver a reestructurar, a acomodar. Tenemos la función. Me disculpan que también me está fallando el lapicero. A mí me da risa porque estas cosas pasan, pues, sobre todo en matemática. Y en cualquiera de los otros nodos críticos. Tenemos entonces x menos 1, elevándolo a la 1, que ya ustedes saben, menos un medio por un x menos 1 al cuadrado, más un tercio, por un x menos 1 al cubo, menos un cuarto por un x menos 1 elevándolo a la 4, más un quinto por x menos 1 elevándolo a la 5. Y así sucesivamente. Entonces, es bueno que nosotros tengamos presente que aquí nosotros llegamos a esta expresión porque es una serie de potencias. Es una serie de potencias en la cual nosotros podemos comprobar lo que viene o confirmar lo que viene siendo la fórmula, la sumatoria de términos, en este caso. Y ahí estaríamos nosotros demostrando la definición de Taylor. Es importante que tener presente que cuando nosotros vamos a observar la serie, los términos de la serie, notamos que ese enésimo término tiene la forma de menos 1. Vamos a colocarlo acá. Menos 1 elevándolo a la n más 1. Más 1 sobre n por, fíjate lo que yo tengo aquí, menos 1 elevándolo a la n más 1, más 1 sobre n por x menos 1 elevándolo a la n. Este es n factorial, así de sencillo. ¿Qué pasa con eso? Nosotros tenemos presente que para que siga siendo positivo, para que el primer término nos dé positivo, nosotros tenemos que, para que ese primer término nos dé positivo, nosotros tendríamos que elevarlo, sumarle al n un más 1. ¿Por qué? Para que cuando tengamos una base negativa, en este caso menos 1, si nosotros lo elevamos a una n más 1, estrictamente nos dará positivo. Que esa es la idea. Entonces, eso es lo que nosotros queremos demostrar. A la final de cuentas, nosotros al tener esto, podemos decir, por lo tanto, que el logaritmo de la función va a ser igual ¿a quién? A la notación de la sumatoria de n cuando es igual a 1 hasta el infinito de menos 1 elevándolo a la n más 1, lo que yo les indiqué, por el producto de x menos 1 elevando la n sobre el n, en este caso sobre n. Entonces, así nos quedaría ese planteamiento, esa demostración de Taylor con relación a esta función.